Hola a todos, buena tarde. Mi nombre es Juan Antonio Mazariegos. Soy socio fundador de Alegalis, una firma de abogados en Guatemala. Me encuentro hoy acá por la invitación de Ascending Mind con el propósito de charlar un poco con ustedes sobre la crisis que vivimos hoy y las oportunidades de las que podemos echar mano para enfrentarla. Dicen que toda crisis saca lo mejor y lo peor de las personas. Después de muchos años de crecimiento sostenido, la humanidad se encuentra hoy ante una crisis que no tiene precedente en los últimos 100 años. En Guatemala nos encontramos desde ayer en un confinamiento general. Parece que la situación se complica más y nos corresponde a nosotros enfrentar esta situación con lo mejor que tengamos, aprovechando la oportunidad de poner sobre la mesa solidaridad, iniciativa, esfuerzo, capacidad de negociación y deseo por llegar a consensos, no solo para enfrentar la situación, sino además, y si es posible, también salir fortalecidos de ella. En cualquier evento de la vida es posible negociar y consensuar, pero es en los momentos de crisis y de conflicto cuando resulta más importante arribar a acuerdos. Hoy conversamos sobre aquellas opciones que se presentan en esta coyuntura dentro del trabajo, la empresa, los escenarios de reactivación y la responsabilidad que tenemos todos de ser solidarios y de verificar que todos los guatemaltecos cuenten con un ingreso que les garantice poder subsistir en medio de esta coyuntura. La llegada del COVID-19 a nuestro país trajo una nueva realidad. La enfermedad, al igual que otras de su misma naturaleza, llegó para quedarse entre nosotros. No va a desaparecer de la noche a la mañana. Tendremos que aprender y adaptarnos. Las medidas de distanciamiento social, los protocolos sanitarios y el confinamiento de la población cambiarán nuestra forma de vida, la manera en que nos relacionamos y la manera de hacer negocios. No sé si para siempre, pero sí durante muchos años. A partir del 15 de marzo se encuentra vigente en todo el país un estado de calamidad decretado por el gobierno que conlleva una serie de medidas que se han venido implementando después de esa fecha con el propósito de contener la pandemia y evitar el contagio. Estas medidas nos afectan de una u otra manera y reaccionamos a esa afectación de distinta forma. Sin dejar de lado jamás que esta es una crisis de salud, para nadie es un secreto que la situación económica presiona ya a muchas familias guatemaltecas. Hoy se encuentra vigente un toque de queda que nos prohíbe salir hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Luego, y siempre y cuando no cambien las disposiciones de gobierno este domingo, podremos salir desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Están únicamente autorizadas para funcionar las empresas de las áreas denominadas por el gobierno como esenciales y aquellas que tienen las autorizaciones que ha extendido el Ministerio de Economía y que cumplen con los protocolos de salud establecidos para evitar la propagación del virus. No hay transporte público desde mediados de marzo. La circulación interdepartamental está prohibida y desde ayer no circula ningún tipo de vehículo automotor, salvo por transporte pesado y servicios esenciales. Por supuesto, el cierre de las empresas, la imposibilidad de salir a trabajar para millones de guatemaltecos han traído consecuencias económicas que no se han hecho esperar. Según diversas fuentes, en Guatemala el 70% de la economía es informal y allí los efectos fueron devastadores, pues nuestra gente se vio privada de un día a otro de la posibilidad de tener un sustento para alimentar a su familia. En el ámbito de las empresas formales no nos fue mucho mejor. Estamos en medio de una crisis de oferta y de demanda. Las empresas carecen de liquidez, enfrentan problemas de abastecimiento e inventarios y la confianza en la economía está en entredicho. Las necesidades, los retos y las posibilidades de conflicto son muchos y para enfrentarlas tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos, negociar, buscar consensos y encontrar alianzas, no solo con quienes ya cooperábamos en el pasado, también en ámbitos distintos a los que hemos podido imaginar, con personas y empresas con las que quizá pensamos que jamás podrían darse esas cooperaciones. Toda negociación parte de una necesidad. Es indispensable que todos los guatemaltecos tengamos la oportunidad de llevar el sustento a nuestros hogares. En la empresa, los trabajadores tienen la necesidad de mantener sus salarios y las empresas tienen a su vez la necesidad de mantener su mano de obra calificada, entrenada y que les permitirá
Una vez regrese la normalidad, volver a funcionar y a facturar como lo hacían antes del COVID-19. El gobierno ha incentivado y recomendado el teletrabajo, y para aquellos que no puedan realizar sus funciones desde casa o no cuenten con los medios necesarios para hacerlo, ha generado los reglamentos para que trabajadores y patronos puedan negociar y establecer condiciones para suspender los contratos de trabajo por un plazo determinado y sin que sufran las prestaciones y los derechos de los trabajadores más que en los meses que dure la emergencia. En muchas empresas, esto ha abierto la puerta a que patronos y trabajadores puedan negociar las condiciones temporales de empleo mientras dure la crisis y así los trabajadores puedan parcialmente mantener sus ingresos y la empresa pueda soportar una carga de salario diferenciada, en lo que puede retomar su actividad normal y así ambos pueden subsistir. Como una alternativa para aquellos trabajadores cuyos contratos de trabajo han sido suspendidos sin goce de salario, el gobierno ha habilitado el denominado Fondo de Protección al Empleo, que permitirá a cada trabajador, en las condiciones anteriormente relacionadas, poder recibir la cantidad de 75 quetzales diario como compensación por esa situación. El sector informal de nuestra economía es sin duda el más necesitado. Nuestra gente vive al día procurándose su sustento con el trabajo que realiza en actividades de subempleo y autoempleo, sin tener acceso a los beneficios de las empresas formales. Aquí las negociaciones y consensos quedan atrás y se vuelve una obligación del Estado y de todos los guatemaltecos, por ejemplo, con iniciativas como en la que nos encontramos en este momento o a través de verificar que las personas puedan acceder a los fondos que el Congreso aprobó el pasado 3 de abril mediante la denominada Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos del COVID-19, la cual incluye un financiamiento de 11,000 millones de quetzales y donde se incluye el denominado bono familia, que permite destinar 1,000 quetzales mensuales a aquellas familias que se encuentran en la necesidad de recibir ese ingreso por carecer de cualquier otro. En medio de todo este escenario se ha vuelto común y todos ya estamos acostumbrados a escuchar eh, cosas como la fuerza mayor. Es indispensable para las empresas que enfrenten un escenario donde se ven restringidas la oferta y la demanda en el mercado y atraviesan en su mayoría de crisis de liquidez y que además ven mermadas sus capacidades por la disminución de su plantilla de trabajadores calificados, enfrentando con los que quedan, laborando las lógicas cargas adicionales de estrés por el trabajo que acumulan. Como complemento, las empresas deben cumplir con las obligaciones de mantener planillas, obligaciones fiscales y las contribuciones a distintas entidades. En medio de esa situación, la ayuda del gobierno a las empresas, que al final son el motor de la economía de Guatemala, consistió hasta ahora en una suspensión de los plazos durante el mes de marzo para los contribuyentes en los casos de impuestos y en las contribuciones que realizan las empresas para instituciones como IX, IRTRA e INTECAP, lo que permitió que las empresas llegaran con un poco de liquidez a fin de mes y pudieran pagar sus planillas. Hoy la más viable alternativa para las empresas que enfrentan algunos de los problemas descritos anteriormente es el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, que dotó de 2,000 millones de quetzales y se constituye en una alternativa para las empresas que deseen adquirir estos financiamientos, los cuales se encuentran disponibles a través del Crédito Hipotecario Nacional. Resulta de primordial importancia montar una mesa de diálogo, negociación y consenso para demandar al Congreso y al Ejecutivo un plan para la exoneración del impuesto de solidaridad y buscar otros mecanismos para apoyar a que el tejido empresarial no se lesione aún más. Pero en tanto eso no suceda, hay que buscar alternativas. Llegó el momento entonces de analizar el nuevo entorno, reinventarse y mutar. La tan añorada normalidad no volverá a ser la que conocimos antes del 15 de marzo. El COVID-19, como lo dije anteriormente, vino para quedarse y quien no se adapte a esa realidad está condenado a desaparecer. Sobre la mesa aparecen distintas opciones que van desde la renegociación de términos y condiciones en contratos, el trueque, las alianzas estratégicas, la mejora de costos, tercerizando operaciones, el cambio de modelo de negocios, la formulación de nuevos planes, productos y servicios. Si el mundo va a cambiar, debo de cambiar con el mundo y adaptarme. La solución a los conflictos con clientes y proveedores no viene a través de invocar cosa juzgada para cada situación.
Todos estamos interconectados en nuestra economía y tarde o temprano nos veremos afectados por esa misma inercia si nosotros contribuimos a impulsarla. Los contratos deben de ser negociados y los términos adaptados a la nueva realidad. Probablemente disminuyan las ganancias de ambas partes, pero habré logrado mantener mi empresa y podré sostener a todas las familias que dependen de ello. Las noticias sobre la enfermedad en los últimos días no son alentadoras. Nos enfrentamos a lo más dura de la curva de contagios, según lo ha dicho el gobierno. En medio de esta situación económica, que para muchos es ya insostenible, debemos aprender cómo conciliar el derecho a la salud y a la vida, limitando la movilidad contra el derecho a la alimentación a través de buscar el sustento con el trabajo. En todo sitio se debate cómo reabrir con seguridad para los colaboradores de la empresa y los clientes. Estamos claros que siempre se debe privilegiar la salud de las personas. El país había iniciado esta semana una nueva fase de desescalada dentro de las medidas que implementó el gobierno al decretar el estado de calamidad por la pandemia, hasta la noche de ayer, que fueron los últimos anuncios. Entiendo, sin embargo, que continuará con esa desescalada a partir del próximo lunes y el alivio de las restricciones hacia la vida en común que conocíamos, pues será un camino tortuoso y no exento de peligros, pero debemos recorrerlo. Ya pueden abrir las plazas o centros de conveniencia. El pequeño comercio ubicado en calles y avenidas de nuestros pueblos y ciudades ha podido abrir desde semanas atrás, pero todos debemos hacerlo en medio de protocolos y medidas sanitarias que nos protejan para que la apertura o la desescalada no nos lleven de vuelta al confinamiento forzoso, porque no respetamos las medidas sanitarias establecidas. Los colegios y las universidades aún no podrán regresar y se analiza de qué forma el transporte público podrá hacerlo. Los restaurantes, los espectáculos públicos, artísticos, deportivos, las reuniones de cualquier naturaleza continúan suspendidas a la espera de que los índices de contagios nos permitan concluir que podemos pasar a una fase de mayor apertura como la que ya se vive en otros países alrededor del mundo, las cuales vemos constantemente en medios noticiosos y redes sociales y nos provocan la lógica ansiedad de cuándo nos corresponderá o nos tocará a nosotros. A ese respecto, debemos comprender de que se trata de países que cayeron antes que Guatemala en el confinamiento por el COVID-19 y en consecuencia ya pasaron las peores etapas del mismo. Aun y cuando muchas empresas de las industrias esenciales y las autoridades y las autorizadas por el Ministerio de Economía están abriendo, continúa y debemos tener presente la prohibición para que los mayores de 60 años, enfermos crónicos y las mujeres embarazadas retomen sus actividades en las mismas. Están considerados grupos de mayor riesgo para los efectos del COVID-19 por lo que puede causarle a su salud y en consecuencia deben de permanecer en sus hogares. Hay una salvedad para los mayores de 60 años que consientan permanecer en sus puestos de trabajo siempre y cuando se les garanticen las medidas de salubridad necesarias. Abrir y regresar a la nueva normalidad es un anhelo de todos. Para que sea eficaz y permanente, debe ser con seguridad y disciplina. Como lo expliqué anteriormente, la salud debe de privilegiarse. Estamos viviendo una crisis. Los problemas son muchos, los recursos para resolverlos son limitados y deben llegar a donde más se necesitan. No se puede perder que los fondos del gobierno, que he descrito con anterioridad y que se entregaron por parte del Congreso de la República, representan el mayor endeudamiento público que jamás el país ha contratado. El Congreso aprobó la emisión de bonos para respaldar dicha deuda y en consecuencia la misma deberá ser pagada por todos. Es deber de todos y cada uno de los guatemaltecos vigilar y exigir que los fondos que se destinaron para atender la emergencia creada por la pandemia lleguen a quienes van destinados y no que la lacra de la corrupción se interponga entre el sacrificio que haremos todos y las personas y empresas que tanto lo necesitan. En medio de esta crisis es importante ser solidario, reinventarse, adaptarse y vigilar. Muchas gracias. Por favor, no dejen de donar en beneficio de las causas que patrocina Sending Mind. Todas son obras muy importantes que hacen una gran labor beneficiando a miles de personas quienes son los que más lo necesitan en este momento. Muchas gracias. Buena tarde.